Les decía que a lo largo de mi trayectoria periodística en el diario La Mañana de Neuquén pude tomar algunas notas, algunos testimonios de combatientes, veteranos de Malvinas, familiares de caídos, y bueno, algo de eso está en el libro Malvinas, Historias para no olvidar, que presenté justamente el 2 de mayo de este año en el Centro Cultural Alberti. Bueno, tenían menos de 20 años cuando los militares les pusieron un fusil y los mandaron a las Islas Malvinas, que conocían por sus maestras, en un arrebato aventurero, irresponsable, para encauzar un gobierno desprestigiado, cuestionado, hackeado, tanto en lo político como en lo económico y en lo social. En esos días en que el fervor patriótico llevó a muchos argentinos a donar desde las joyas de la abuela hasta dinero y abrigos que nunca llegaron a destino, se fueron como los chicos de la guerra, y cuando regresaron a la Argentina, cubiertos por un manto de neblina, derrota y olvido, fueron llamados los locos de Malvinas. Habían dado la vida por la patria y regresaron con el horror vivido para encontrarse con la indiferencia de una sociedad que no se hacía cargo de su apoyo al dictador, que, embriagado del fervor popular de una plaza de Mayo repleta, lanzó el desafío: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Un desafío, otra vez irresponsable, que dejó 649 argentinos muertos y, con el correr de los años, más de 500 excombatientes que terminaron con su vida. A 40 años de aquella contienda bélica, aún nos siguen sorprendiendo, aún me siguen sorprendiendo, los testimonios de quienes combatieron, que revelan la cotidianeidad de la guerra, la experiencia de estar más cerca de la muerte que de la vida, las torturas y malos tratos que sufrieron por parte de sus superiores, que demuestra que no solo lucharon contra los ingleses, sino también contra sus superiores, que tampoco estaban preparados para la guerra. ¿Acaso la verdad, la memoria y la justicia también deban profundizarse en el caso de Malvinas? Esa es la deuda que la sociedad tiene con los caídos, con los héroes, con los combatientes, con los veteranos, con sus familiares. Malvinas nos y me obliga a pensarnos. Y una pregunta, ¿no? ¿Por qué escribir historias de Malvinas? ¿Por qué seguir escribiendo esas historias? ¿Por qué seguir buceando en la memoria de los combatientes? Es interesante pensar, a 40 años de la gesta de Malvinas, cómo hemos contado lo que ocurrió en las islas durante todos estos 40 años y cómo lo hemos hecho a quienes nacieron hace 10, 20 o 30 años. Hay algo que remarqué al comienzo, ¿no? Cuando hablaba de que tenían menos de 20 años, que es la juventud de los combatientes. Una plaza de Mayo desbordada, ¿no? Fue la demostración del apoyo popular que tenían, apoyo que se convirtió en abandono tras la derrota, cuando esa juventud empezó a compararse con la experiencia británica, como si el fracaso fuera propiedad exclusiva de esos traumados jóvenes a los que se llamó despectivamente chicos de Malvinas. Pronto el desamparo sociogubernamental alimentó un número de suicidios que supera el de caídos. Lo que no se dijo es que el promedio de edad de los soldados de ambas fuerzas era el mismo. A veces los veteranos alcanzaron primero el reconocimiento británico antes que el reconocimiento local. Hay un
decir, ¿no? que ocurrió en Neuquén durante ese tiempo, ¿no? La Iglesia Católica, que tenía una trayectoria de oposición a la dictadura y que denunciaba las violaciones a los derechos humanos, en un comienzo dio su respaldo al desembarco por la causa justa en la que se basaba, pero al mismo tiempo advirtió que esa causa nacional no fuese usada por el régimen militar para desviar la atención de los graves problemas internos de desocupación y hambre, como dijo Jaime de Nevares, y pidió por la paz. Luego de la llegada a la región del cuerpo del soldado Jorge Águila, el Moncho, el primer neuquino muerto en el enfrentamiento, el 3 de abril, después me voy a referir a la historia del Moncho, y a medida que los márgenes de negociación se estrechaban y las pérdidas de vidas aumentaban, los integrantes de la diócesis neuquina radicalizaron su postura y organizaron manifestaciones públicas contrarias a la guerra y por una paz sin condicionamientos, más allá de la justicia de la causa. Lo urgente era frenar la matanza. Se cumplieron 4 décadas de aquella fecha que impactó en numerosas vidas y en la Argentina toda. 40 años en donde miles de argentinos y argentinas hicieron el máximo sacrificio que un ser humano puede hacer en defensa de nuestra patria. Muchos de ellos llevan sobre sus cuerpos y sus mentes las marcas de dicha ofrenda. Otros yacen como centinelas en nuestras aguas y territorios por el momento usurpados. Recordemos, los caídos neuquinos durante el conflicto. Jorge Águila, como decía antes, oriundo de Paso Aguerre, Tulio Lacroix y Eduardo Ibáñez, nacidos en la provincia, y también Daniel Miguel y Mario Flores, que no son oriundos de Neuquén, pero sus familiares eligieron esta provincia para vivir. El libro que presenté hace un tiempo y vengo presentando en la provincia, en distintos lugares, tiene 12 capítulos. Yo después por ahí me refiero a algunos de esos capítulos. Son capítulos que tratan de tomar alguna de esas historias de testimonios de vida, de combatientes, de familiares, de veteranos y también de familiares de caídos y de las mujeres que tuvieron un rol importante también en la guerra. Mujeres que recién ahora están siendo visibilizadas, recién ahora están siendo reconocidas como veteranas de guerra. Voy a hablar de una de las historias, ya que he entendido que Elsa Becerra iba a participar en este encuentro, hablando de uno de los caídos en Malvinas, del primer conscripto neuquino caído en Malvinas, Jorge Moncho Águila. Hubiera sido interesante escucharla a Elsa y sobre la historia de Moncho. Yo preparé para compartir con ustedes la historia de Jorge y algunas referencias voy a hacer a cosas que viví al haber ido a Paso Aguerre a hablar con sus familiares para una nota periodística y también para este libro, y lo que sentí también hace unas semanas atrás cuando fui a presentar el libro justamente a Paso Aguerre, junto con vecinos del lugar, pobladores,
familiares también del Moncho y alumnos de la escuela primaria donde había hecho sus estudios el Moncho Águila. Seguramente algunos de ustedes conocerán la historia del Moncho, pero me parece que es importante recordar. Yo titulé el capítulo del Moncho Las cartas del jinete de Paso Aguerre. Para aquellos que no visitaron Paso Aguerre, hay un museo dedicado a la memoria del Moncho Águila, donde se exhiben algunas cartas que escribió Águila meses antes de ir a Malvinas. Hay una referencia de Vasily Grossman, de su libro Vida y Destino, que dice: todos los hombres son culpables ante una madre que ha perdido a un hijo en la guerra. Y a lo largo de la historia de la humanidad, todos los esfuerzos que han hecho los hombres por justificarlo han sido en vano. Uno no pensaba que le iba a pasar esto. Fue un gran vacío, duele mucho, dice emocionado Lucrecio Águila, el tío de Jorge Néstor Águila, quien falleció el 3 de abril de 1982 en Georgia del Sur, cuando el helicóptero Puma que lo transportaba fue blanco de los disparos ingleses, convirtiéndose en el primer neuquino caído en el conflicto del Atlántico Sur. La tristeza embargó a los habitantes de Paso Aguerre, un pueblo ubicado en la margen izquierda del arroyo Picún-Leufú, y muy especialmente a quienes conocieron al Moncho, como lo bautizaron de pequeño en su familia. En su humilde vivienda, del otro lado del arroyo, estas son un poco la vivencia que tuve cuando fui a Paso Aguerre por primera vez a recrear un poco la historia de Águila. En su humilde vivienda del otro lado del arroyo, Lucrecio y su mujer Margarita afirman con orgullo que criaron al Moncho, como así también a su hermana Teresa, ya que al cumplir 1 año y medio, había nacido el 6 de marzo de 1962, su madre los dejó al recuerdo de ellos y de su abuelo, segundo Carlos Águila. Su mamá, Ana Águila, se fue a trabajar a Cutralcó y decidió dejarlo con nosotros. El padre los había abandonado antes de que naciera. Era muy compañero, se la pasaba todo el día junto a mí y al abuelo, a quien le decía papi, trabajando en la chacra y cuidando animales. Era muy humilde, sencillo, un chico buenísimo, siempre dispuesto a hacer un favor, cuenta Lucrecio, que crió, el tío que crió al Moncho. Y Lucrecio, hace unas semanas atrás, cuando fui a presentar el libro, él vive del otro lado del arroyo, y fue el primero en llegar a ese evento con una puntualidad suprema. Y recuerdo que leí el libro y lo primero que me dijo, no recordó aquella entrevista que habíamos hecho, pero lo primero que me dijo era muy joven, el Moncho era muy joven, lo repetía constantemente y se aferraba al ejemplar que le había obsequiado. Pero lo que más le gustaba a Moncho era cabalgar, y ya adolescente le había agarrado el gusto a correr carreras, ganando algunas de ellas. También disfrutaba mucho andar con Poncho Negro, el caballo que su tío le regaló al cumplir sus 14 años. Con sus primos Juan Carlos y Vilma, hijos de Lucrecio, y su hermana Teresa, recorrían a caballo o a pie los 8 kilómetros desde su casa hasta la escuela 64, donde hicieron la primaria. Luego concurrió a la escuela 228. Juan Carlos, su primo, dijo: era un poco vago para la escuela, no le gustaba, prefería estar en el campo, trabajar con el abuelo y el tío y andar a caballo. Juan Carlos
museo en la que Juan Carlos y el Moncho están junto al maestro Marco Sarmiento en un viaje que hicieron a Córdoba en 1975. Es una de las pocas fotos que hay del Moncho en ese museo, junto con los compañeros de escuela en ese viaje de estudio que hicieron a Córdoba en el año 75. Sus maestros lo recuerdan como un niño callado que tenía muchas inasistencias a clase porque vivía al otro lado del río y cuando crecía o por el hielo se acumulaba en el invierno, no podía cruzar. Además, en septiembre y octubre debía ayudar en las tareas de aparición de los animales. Y todas estas situaciones le impidieron finalizar sus estudios primarios. En octubre de 1981 se incorporó como conscripto de la Infantería de Marina en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Su prima, Gladys, señala que una vez pasó por Cutralcó, donde yo vivía, y me dijo que no quería saber nada con estar alejado de su familia. Especialmente decía que no quería dejarlo solo al abuelo. A pesar de ello, Gladys indicó que en alguna oportunidad su primo le contó que quería seguir la carrera militar. En febrero del 82, Águila volvió por unos días a Paso Aguirre. En esa oportunidad, sus familiares notaron que su accionar, su forma de estar, era lo más parecido a una despedida. Me dijo Gladys en una entrevista como si tuviera un presentimiento. Se despidió de su caballo, de Poncho Negro, caminaba por la chacra y nos decía que no iba a volver. No sabemos si sabía en ese momento de la guerra, y si lo sabía, lo ocultó para que no nos preocupáramos. Su prima Edith Díaz contó que en esos días en el paraje, junto a sus familiares, ensilló su caballo Poncho Negro, que se lo había regalado su tío Lucas, recorrió el campo que tanto quería por última vez. Campo que fue testigo fiel y silencioso de su nacimiento y de sus vivencias. Presiento que no volveré, les dijo el Moncho a sus familiares más cercanos. Una premonición recorrió su ser, resaltó su prima. Tras el desembarco en las Islas Malvinas el 2 de abril, al día siguiente se decidió recuperar la isla San Pedro a través de 2 helicópteros. Las 2 naves salieron de la bahía Stromens y se aproximaron a la bahía Cumberland, lugar donde se encuentra la isla San Pedro. El primero de las naves, desembarcó exitosamente, y el segundo, donde iba Águila, fue atacado por los ingleses, produciéndose la muerte del Moncho. Escuchamos por la radio que habían caído 2 soldados, pero no dijeron los nombres. Mi hija, que tenía 7 años, dijo: papá, ¿no será el Monchito? Yo la reté, le dije que no dijera esas cosas, me contó Lucrecio. Y como si reviviera la escena, describe que al otro día observó que una camioneta a toda velocidad se aproximaba a la casa. Era mi cuñado. Ni bien bajó de la camioneta le dije: dígame la verdad, ¿Monchito murió? Me dijo que sí. A partir de eso, todos quedamos mal, quedamos solos, con un vacío acá, y se tocó el corazón. Su primo recuerda que a mí me dijo que se iba, que lo mandaban lejos, al sur, que las cosas estaban muy mal, pero nunca me imaginé que el Moncho iba a ir a una guerra. Y vuelve, cuando hablamos ese día en el museo, y volvió a observar, mientras me decía esto, la fotografía de aquel grupo de chicos de la escuela
que viajó a Córdoba con el maestro Sarmiento. Y agrega que cuando su primo le confió que su destino iba a ser lejos, le pidió que no le dijera nada al abuelo segundo Carlos y a los tíos Lucrecio y Margarita. Nos criamos juntos en la misma casa, prácticamente en la chacra donde pasábamos todo el tiempo. Mis padres fueron como sus padres, además del abuelo. Y el dolor por su muerte no se va nunca, es un duelo constante, permanente, me dijo. Los restos del Moncho, esto es realmente un capítulo que a mí me gustaría mencionar, porque los restos fueron trasladados de inmediato desde Puerto Deseado en un vuelo de transportes aéreos neuquinos, de TAN, que estaba conducido por Aldo Mastice, quien además de piloto fue el creador del escudo y la bandera de la provincia. Y fue trasladado hasta Cutralcó, hasta el aeropuerto, donde, bueno, allí esperaba el gobernador de entonces, Domingo Simarco, y el intendente de Cutralcó, Corradi, Ricardo Corradi. Se recibieron los restos, se hicieron los honores correspondientes y fueron trasladados hasta Paso Aguerre. Bueno, la inhumación de los restos se hizo en el paraje. Su abuelo recibió una bandera argentina y la gorra del uniforme del Moncho. Y bueno, más o menos unas 5.000 personas fueron las que se congregaron frente al municipio de Cutralcó, donde se dio el último adiós a los restos del conscripto muerto. Y bueno, su abuelo no soportó el dolor por la muerte de su nieto. Falleció 2 años después, en 1984. Bueno, una de las cartas que escribió Águila se la dirigió a su prima Gladys. La escribió el 30 de enero del 82 desde la base naval de infantería de Marina en Punta Alta, donde había llegado en octubre del 81 para hacer la colimba, el servicio militar obligatorio. No se hagan problema por mí, porque yo estoy bien. Bueno, Gladys, mandarle a decir al papá que yo estoy bien. Se lee en una de las cartas, en una de estas cartas. Por supuesto que el Moncho, que no le gustaba estudiar, al que no le gustaba ir al colegio, tenía graves errores de ortografía y una muy mala letra. Así que bueno, el por mí está escrito todo junto, el bien está escrito con B corta, el decir está escrito con S, ¿no? Yo cuando les conté cuando fui a Paso Aguerre, les conté esto, ¿no? Los chicos de la escuela se reían, ¿no? Porque bueno, hacía esta mención de la falta de ortografía, ¿no? Pero incluso él en las cartas se disculpaba de la mala letra, ¿no? Pero todas sus cartas escritas de su puño y letra cerraban con un chao, como despedida, y después ponía su apellido y su nombre. Pero su apellido y su nombre y el chao lo escribía con letras muy grandes. Y Gladys tuvo el privilegio, su prima, de ser la única integrante de la familia en recibir estas cartas de su primo. Le escribió 5 cartas. Bueno, tenían la misma edad y quizás por eso había como una fuerte conexión entre ellos. Ella vivía en Cutralcó y pasaba las vacaciones en su casa en Paso Aguerre y Gladys decía que eran como hermanos. Y Gladys decía que, bueno, que era muy bueno, pero que le costaba
o hablar de sus cosas al Moncho. Y en febrero del 82, bueno, en el museo hay una foto donde se lo ve al Moncho con su uniforme blanco de conscripto de la base naval de infantería de Marina en Punta Alta. Es la única foto que está en blanco y negro que se la sacaron ahí cuando él volvió en febrero del 82 por última vez a ver a sus familiares. Y le sacaron esa foto. Otra de las cartas está fechada el 9 de noviembre del 81, en el que Moncho confiesa, muy angustiado de sus sentimientos de estar lejos de su tierra y de sus familiares. Y en un fragmento dice: bueno, Gladys, te voy a contar que es triste estar lejos de la casa. Se extrañan mucho los familiares. Bueno, espero que me escribas. Cuando me vaya de licencia te voy a contar cómo se pasa la vida de Marina. Muy interesante lo que alguna vez me dijo Mario Flores, monje, hijo de Mario Flores, caído en el crucero General Belgrano, que me dijo que es importante evocar la memoria del Moncho, como estamos haciendo acá también, como hice hace poco en Paso Aguirre, que es importante evocar la memoria del Moncho más allá de un 3 de abril. Generalmente el acto del 3 de abril, en el que se recuerda al Moncho, es una repetición todos los años de lo mismo, ¿no? La cabalgata que se hace, el grupo de cabalgata que se hace hasta Paso Aguirre, las palabras de los funcionarios del gobierno, seguramente del presidente también de la Comisión de Fomento de Paso Aguirre, y nada más. Porque justamente el legado por el que perdió la vida Moncho, como tantos otros, es mucho más que una guerra de 70 días, allá lejos y hace tiempo. Entonces su entrega no debe ser recordada solo por su familia o por las autoridades gubernamentales de la provincia o del municipio, ni un 2 o 3 de abril, sino que su mirada, su entrega, junto a la de tantos otros caídos en la gesta, debe iluminar nuestra voluntad para generar conciencia sobre qué significa que las Malvinas sean argentinas. La presencia del Moncho, eso lo vivencié cuando estuve aquella vez para ir a hacer esa nota periodística, como también en la presentación hace pocas semanas. La presencia de Águila está muy presente en cada rincón del pueblo. Como también la guerra de Malvinas, hay un fuerte símbolo, ustedes que conocen, seguramente Paso Aguirre, pero bueno, aquellos que no han llegado, hay un símbolo muy fuerte. A mí me sentí eso cuando uno ingresa al pueblo, ¿no? Que después de dejar esos 50 kilómetros de ripio de la Ruta 20, ese monumento que hizo el escultor Luis Saavedra, con las imágenes en tamaño real de los 3 soldados que combatieron en Malvinas: Tulio Lacroix, Mario Flores, Jorge Néstor Águila, y con esos 3 también Eduardo de Ibáñez. Yo sentí en ese momento la brisa que mantenía flameando esa bandera celeste y blanca que enarbola una de las figuras,
Y cuando uno deja atrás esa obra artística y se dirige al museo dedicado al Moncho, uno no puede dejar de asombrarse por la vivacidad que presentan estas tres figuras, estos tres soldados que parecen estar corriendo entre los montes con sus fusiles. Hay un silencio en el lugar que rinde también su homenaje. A mí es lo que me impactó, es ese silencio, esas figuras tan presentes, tan vívidas. En ese lugar. Ahora, es muy particular porque el Moncho es uno de los pocos soldados que murieron en la guerra y están enterrados en su provincia. Esto es algo que no ha ocurrido mucho. Y bueno, me parece que eso también hay que rescatarlo, hay que destacarlo, ¿no? Digo, para no olvidarlo, para seguir construyendo memoria. No sé cómo estoy de tiempo, me avisan, cualquier cosa. Tengo algunas otras cosas apuntadas. ¿Son las 11? Bueno, venimos bien entonces. Después por ahí hacemos un diálogo, si quieren, me preguntan. Voy a leer, si me lo permiten, una de las crónicas, de los fragmentos del libro. Esta es una historia, a mí me pareció interesante, por eso la incluí. Es la de Ángel Ortiz. Hay una foto que se exhibe en el Museo Imperial de la Guerra en Londres que tiene un cartelito debajo de la fotografía que dice: miserable soldado argentino muere de frío tomando agua de un coco. Es la foto de un excombatiente. Acá está la foto. Esta es la foto que está exhibida en el Museo de Guerra de Londres. Y esta es la foto actual de Ángel Ortiz. Tratamos con el fotógrafo de que Ángel reflejara o tuviera la misma postura que tuvo hace 40 años en Malvinas, mientras tomaba un mate, según los ingleses, agua de un coco. El soldado que aparece en esta foto, en ese tiempo que no podemos entender, como dijo el escritor Jorge Luis Borges sobre la guerra de Malvinas, es Ángel Ortiz. Ángel Ortiz era integrante del Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia y actualmente, hace unos años atrás, eligió Junín de los Andes para continuar su vida. Y la foto fue tomada por un compañero de trinchera cuando estaban tomando posición en Bahía Fox, en la costa sureste de la isla Gran Malvina. Ortiz había nacido en San Roque, en Corrientes, y en 1979 se incorporó a este regimiento, con el grado de sargento primero, encargado de la primera sección de la compañía. Arribó a las islas el 6 de abril del 82, previo paso por Puerto Argentino para defender Bahía Fox y controlar Gran Malvina. Vive en Junín desde 1990.
en la salida del Pozo Comando. Nosotros estábamos en Bahía Fox y el encargado de comunicaciones, el sargento primero Prieto, me dice: preparate unos mates que voy a recorrer las posiciones. Eso fue antes, esto me lo dijo Ángel Ortiz, eso fue antes de que comenzaran los bombardeos. Estábamos en la cresta del cerro. Cuando vuelve este sargento Prieto, le digo: sacame una foto para la posteridad. Se lo dije así como quien no quiere la cosa. Bueno, le sacó la foto. Recordó los intensos bombardeos que sufrían. Estábamos justo en la bahía. Los ataques al principio eran cada fin de semana, después cada 4 días, después fueron todos los días. Con la rendición de los militares argentinos el 14 de junio de 1972, Ortiz fue tomado prisionero, al igual que Prieto, a quien seguramente en una de las requisas los soldados ingleses le confiscaron la cámara de fotos con la que había tomado esta instantánea. Muchos años después, radicado en Junín de los Andes, donde se había retirado del regimiento de Montaña 26, un amigo le mostró a Ángel Ortiz un ejemplar del diario Ámbito Financiero, donde aparecían varias fotos de la guerra, entre ellas la de Ortiz, bajo el título La Espera. Dijo Ángel Ortiz: no lo podía creer, yo me había olvidado de la foto. La nota en el diario Ámbito Financiero reproducía una serie de fotos expuestas en el Museo Londinense que fue creado tras la Primera Guerra Mundial. En el artículo del diario, junto a la foto, se podía leer, en el artículo de Ámbito Financiero, ¿no? ¿Qué estará pensando este soldado? Se lo ve perdido en el tiempo, vaya a saber. La verdad que me es difícil recordar, me dijo Ortiz, ¿qué estaría pensando en ese momento? Bueno, la foto llegó a Gran Bretaña cuando caímos prisioneros y los ingleses se la llevaron para analizarla y sacar datos. La imagen de Ortiz tomando mate en plena guerra es una de las 80 fotografías que están incluidas en un libro que se llama Cruces, Idas y Vueltas de Malvinas, publicado en 2007, producto de una gran investigación realizada por el historiador argentino Federico Lorenz y María Laura Kempe, coordinadora del archivo fotográfico sobre terrorismo de Estado de la Asociación Memoria Abierta. No sé si este libro, Cruces, Idas y Vueltas de Malvinas, está en la biblioteca que tiene la biblioteca Brión ahí en la legislatura. La biblioteca tiene un gran, no, seguramente después los van a contar, pero tiene una gran cantidad de libros dedicados a Malvinas, así que más de 80 títulos. Bien. Bueno, Lorenz y Gembe seleccionaron estas fotos entre más de 3.000 inéditas aportadas por excombatientes, familiares de víctimas de la guerra, militares argentinos y hasta las que fueron abandonadas y encontradas por las tropas ingleses en las islas. El libro de Lorenz y Gembe está dividido en 3 partes: esperas, marcas y cruces. No muestra escenas de combate, sino que registra imágenes antes y después de la batalla, soldados en las trincheras, buques, aviones y los cerros desolados donde muchos dejaron la vida. En las páginas de cruces aparecen esos soldados argentinos que pidieron que los fotografiaran, quizás con la intención de mostrar a sus familiares su paso por las islas. Lorenz y Gembe resaltan que muchos sobrevivientes les dijeron que lo que más lamentaron de la rendición es que apenas subieron a los barcos de prisioneros, les requisaron los rollos de las cámaras fotográficas. Bien. Hay una historia que es la de
Daniel Miguel. Daniel Enrique Miguel, había nacido en Punta Alta. Su hermano Sergio Miguel hace muchos años vive en Plotier, decidió vivir en la provincia de Neuquén. Daniel decía que quería ser aviador, acaso para seguir los pasos de su padre Enrique, quien era también suboficial mayor. Voy a contar la historia de Daniel Enrique Miguel, recreada por su hermano Sergio Miguel, quien vive en Plotier, como decía antes, y también por archivos y documentos a los que accedí en relación a la muerte del aviador. El sueño a Daniel se le cumplió porque en el año 80, a los 23 años, se recibió de aviador naval y al año siguiente, por sus dotes de piloto, le ingresó a la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque. Él a los 18 años ya había ingresado como cadete en la Escuela Naval Militar. Lo llamaban sus compañeros Coquito. Tenía 24 años cuando se produjo el conflicto entre Argentina y Reino Unido. El 25 de mayo de 1982, Daniel Miguel se subió al avión Aermacchi 339, 4A-114, rumbo a las islas. La patria le pedía que protegiera la soberanía sobre las islas. Y recuerda Sergio, su hermano, que Daniel no le dijo a sus padres que iba a Malvinas. Ellos creían que estaba en el continente. El 28 de mayo, cerca del mediodía, el comandante Molteni, el capitán de corbeta Carlos Molteni, recibió la orden de efectuar una misión sobre Puerto Darwin para dar apoyo a las fuerzas argentinas que defendían esa posición. Daniel lo secundaría. Subió a su avión, rodó hacia la cabecera de la pista y esperó la orden de despegue. En el aire, dijo Daniel, que cuando no volaba le gustaba escuchar música. La meteorología empeoraba a medida que se acercaban al objetivo. Les ordenaron regresar porque la visibilidad era nula. Y a las 15:30 todo estaba dispuesto para una nueva salida, pero otra vez el tiempo les jugó una mala pasada. Un fuerte viento les impidió despegar. Sin moverse del lugar de donde estaban, esperaron las condiciones propicias, que llegó 1 hora y media después. Bueno, sus últimas palabras quedaron grabadas para siempre en mis oídos, contó el suboficial auxiliar de la Fuerza Aérea Norberto Basáez. Allá voy, respondió Daniel cuando le asignaron el objetivo por radio. Fueron apenas unos segundos lo que le llevó a cumplir la que sería su última misión, la de defender a un grupo de soldados argentinos que resistían en Darwin y Pradera del Ganso ante el intenso ataque británico. El avión de Daniel no logró atravesar el fuego antiaéreo que provenían de los Sea Harrier británicos. En cambio, Molteni pudo hacerlo y regresar a salvo a puerto argentino. Bueno, vamos a la historia. En 2014, una tarde en su casa de Plotier, Sergio Miguel, el hermano de Daniel, recibió un mensaje por Facebook de un tal Ricky Strange, que era un inglés que le preguntó por Facebook si era familiar de Daniel Miguel. Sergio le contó que era su hermano, que Daniel era su hermano. Y el inglés, Ricky Strange, le dijo: fui yo quien lanzó el misil que derribó el avión de su hermano. Sergio se quedó en silencio. No pudo reaccionar durante meses.
ante esta confesión del inglés, que era infante de la Marina Británica en tierra y que tuvo en la mira el avión de Daniel y fue quien accionó el disparador portátil del misil que salió recto, certero, con toda su furia, impactando entre la cabina y el ala de la nave de Daniel. Sergio, una y otra vez durante todo ese tiempo, recreó la escena, ¿no? La de Strange apuntando, contemplando el impacto y contemplando la caída de ese avión que cruzó el cielo humeando, perdiendo trozos de fuselaje y festejando el final del avión que impactó en proximidades a Pradera del Ganso. Con el correr del tiempo, Sergio entendió que su hermano había estado en una guerra, que era uno contra otro, que podía haber sido al revés de historia. Unos días después, abrumado por la confesión que le dio Strange vía Facebook, Sergio se metió en el perfil de Facebook del inglés y se sorprendió cuando vio una serie de fotografías de la casa de Strange. Se sorprendió que en una de las repisas, en una biblioteca, en un estante, tenía el inglés una foto de Daniel, de su hermano. Sergio ahí decidió comunicarse de nuevo con Strange, quien le confesó que cada 28 de mayo publica un homenaje a Daniel, al aviador argentino. Y le dijo, este inglés, su hermano es un héroe de guerra, siento admiración por la aviación naval argentina. Strange también le contó que después de la guerra volvió a las islas, recolectó algunas piezas de la nave, del avión de Daniel, que todavía estaban en Pradera del Ganso. Incluso le envió también a Sergio una foto en la que aparece con pedazos de ese avión. Entre los meses de junio y julio del 2017, gracias al trabajo conjunto que se hizo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, del Centro de Antropología Forense y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fueron exhumados en el cementerio argentino de Darwin 88 cuerpos que hasta ese momento, ahí estaba la foto de Daniel Miguel, la anterior. Bueno, decía que fueron exhumados en el cementerio argentino de Darwin 88 cuerpos que hasta ese momento descansaban como soldado argentino solo conocido por Dios. De esta manera, estos familiares de estos 88 soldados argentinos pudieron cerrar de alguna manera una parte de sus historias al conocer que sus hijos, sus hermanos, sus padres se encontraban enterrados allí. El 8 de diciembre de ese año de 2017, a Sergio Miguel, hermano de Daniel, y al padre, le llegó la tranquilidad luego de 35 años de incertidumbre, porque ese día se enteraron que Daniel se encontraba enterrado en el cementerio de Darwin. Ahora, lo más particular, que 5 años antes de ese 2017, Sergio había visitado el cementerio de Darwin sin saber que su hermano estaba allí, enterrado allí. Y que la mirada de Sergio, cuando fue al cementerio, siempre estaba su mirada concentrada en Pradera del Ganso, donde había caído el avión y donde había encontrado la muerte de Daniel. Dice que lo increíble es que yo estaba al lado de su tumba todo el tiempo y él no lo sabía.
Sergio pudo viajar a Buenos Aires, se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos y ahí le informaron que por los análisis, etcétera, habían sido compatibles, revelando que el cuerpo de su hermano se encontraba enterrado en Malvinas. Bien. Lo que me decía Sergio fue que, bueno, Sergio después viajó en 2018 junto con otros familiares que participaron de una ceremonia en el cementerio donde se colocó la placa con el nombre de su hermano. Ahora que mi hermano tiene placa, cambia toda la historia. Ya por lo menos uno puede ir a un lugar definido, poner una flor y estar ahí donde está. Se cerró una etapa. Y también su padre se emocionó cuando también una escuela secundaria en Punta Alta le impusieron el nombre de Daniel Miguel a un aula de la escuela secundaria de Punta Alta y bueno, pudo también ser homenajeado. Bueno, parte de estas historias de Malvinas que quería compartirles. Y para terminar, ya que a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho Jorge Luis Borges, voy a leer un poema de Borges, un poema que escribió Borges unos meses después de la guerra. Es uno de los poemas más importantes que escribió Borges, me parece. Que es, el título es Juan López y John Ward, que dice: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer El Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Piamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Es un bellísimo poema de Borges. Es un poema que lo publicó en el libro Los Conjurados. Digamos que Borges criticó la decisión de invadir las islas. También podemos decir que Borges también tuvo expresiones de apoyo a la dictadura en su momento, almorzó con Videla junto a Ernesto Sábato y tantos ilustres escritores argentinos. Pero más allá de estos cuestionamientos que le podemos hacer, Borges escribe este poema. También podemos decir, hago un paréntesis, ahora que está este furor por la película 1985, Argentina 1985, que retrata lo que fue el juicio a las juntas. También digamos que así como apoyó a la dictadura en un principio Borges, también se horrorizó
horrorizó cuando presenció una de las audiencias de este juicio a las juntas, se horrorizó por las torturas, por los testimonios de las víctimas de esas torturas, de esos tormentos, ¿no? Bien, cierro paréntesis. Este poema que publicó Borges en Los Conjurados, a mí me parece, entendiendo a Borges, que él decía que la poesía nace sobre todo del dolor. En este poema, que de alguna manera es un relato concebido desde el dolor, de un hombre que cree en la fraternidad por sobre la guerra. Es un tiempo de dolor para Borges, porque Borges no rehusaba su identidad argentina y también pensemos que abrazó desde muy pequeño la cultura británica. Es un poema escrito, como decía, desde el dolor, con palabras de dolor y con palabras de respeto, y presenta a estos dos personajes entrañables, ¿no? Borges decía también de este poema que no sabía si tenía un valor, ¿no? Un poco la poesía no sabemos si tiene un valor. Pero decía Borges que lo que tenía era un valor moral. Borges me parece que escribió este gran poema y dijo con respecto a la guerra, que estaba muy triste porque mandaron a estos muchachos de 20 años a morir al sur y pelear contra veteranos expertos en el arte de la guerra. Yo me quedo con este poema, Juan López y John Wall, donde Borges plasma, vuelca este homenaje a los caídos en las batallas y da una fuerte crítica a lo absurdo, a la absurda que es una guerra. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna mención, preguntarme algo. Yo quería ir cerrando para dar paso a la nueva conferencia, ponencia. Bueno, sí, perdón. Bueno, un ratito comentate sobre las mujeres de Malvinas. Quería contarte una anécdota que tuve en relación a este tema. Cuando fue la guerra, yo estaba intelectual, en el servicio militar, porque saqué un número bajo. Un diario de abril, me vinieron a buscar en mi casa, porque tenía que presentarme en el cuartel del regimiento de Patricios, porque decían que me iban a convocar. Yo les dije que tenía un problema auditivo, pero no les importó. Tuve que ir al cuartel y ahí me derivaron al hospital militar. Me hicieron un estudio de audiometría. Después de eso me llevaron al cuartel del regimiento Patricios y me pusieron a trabajar en un galpón armando y
encomiendas para enviar a Malvinas, comida, medicamentos, todo esto. En ese rato estaban todas las mujeres, todas trabajando, armando las canciones. Me pusieron a trabajar todas las mujeres. Esas mujeres no fueron combatientes, pero también participaron de la guerra. Y tuve 5 días en ese lugar, hasta que se dieron cuenta, me liberaron. Porque todo lo que he leído de Malvinas, nunca se habla de las mujeres de Malvinas. Hay algo publicado, solamente, no solo las combatientes, sino las no combatientes. Sí. No hay registros de publicaciones que se refieran a las mujeres, al papel de las mujeres. Creo que es justamente la reivindicación que tenemos que hacer y tenemos que ocuparnos de eso. Yo en el libro tomo las historias de una de las enfermeras que estuvo ahí en el hospital de campaña, familiares, esposas, madres, pero sí, lo que vos decís es muy cierto. Y tenemos también los homenajes que han hecho algunas mujeres a esos caídos, a esos héroes, como en el caso de la neuquina Cristina Ganem, la nadadora de aguas abiertas, que hizo hace poco un homenaje en las aguas de Malvinas, haciendo, bueno, que es una de las historias del libro. Pero lo que vos decís es muy cierto, ¿no? Aquellas mujeres que las civiles, ¿no? O gente dentro de las fuerzas que también tuvieron su participación, como vos recién contabas, ¿no? Armando los paquetes o mandando todos esos materiales o esas cosas para Malvinas. Es algo que también está bueno hablarlo. Me parece que todavía no está registrado la participación de estas mujeres en la guerra. El testimonio que da una de las enfermeras, que es Alicia Reynoso, que recuerdo que Alicia Reynoso no es de acá de Neuquén, sino que vino a dar una charla, ella de Entre Ríos, vino a dar una charla en Neuquén hace unos años atrás, en esta sala justamente, la sala Alicia Fernández Rego. Fue invitada y bueno, ahí pude entrevistarla. Muy interesante lo que ella comenta. Y toda la lucha durante largos años, décadas, para ser reconocidas como veteranas, ¿no? Es más, la foto que le hicimos a Alicia, porque la entrevisté acá en la puerta, la foto está hecha ahí en las vías, y eran las mujeres que curaban las heridas del cuerpo, pero también las heridas del alma. La de Alicia Reynoso, una de las 14 mujeres de la Fuerza Aérea que como enfermeras estuvieron en el hospital que se había emplazado, el hospital de campaña que se había emplazado ahí en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Tenía 24 años, entre 22 y 25 años tenían estas enfermeras que lucharon y recién ahora están siendo reconocidas, ¿no? Como veteranas. Bueno, después uno puede hablar de este tema y hablar un poco de toda esa desmalvinización, ¿no? Lo que se llama la desmalvinización. Yo creo que hay que destacar Horacio Hack. Horacio Hack es otro de los veteranos que entrevisté para este libro. Horacio Hack, que es uno de los integrantes del grupo de veteranos de Malvinas de Neuquén. Horacio siempre dijo que lo que le faltó a ellos y a él cuando volvieron de la guerra
fue un abrazo. Y lo que son las cosas, ¿no? Varias charlas que tuve con él siempre mencionó eso. Y hace muy poco, por los 40 años de Malvinas y por un nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén, se hizo acá en Neuquén, es un hecho inédito en el país, después de 40 años, la gran convocatoria a este desfile y a este encuentro y reencuentro de los veteranos de Malvinas de todo el país. Creo que fueron más de 800 veteranos que vinieron, si no me equivoco, fue el 15 de septiembre o el 16 de septiembre, la fecha no recuerdo, y fueron y desfilaron y se reencontraron porque muchos de ellos desde hacía 40 años atrás estaban en las trincheras, compartieron el frío, el ruido de las bombas, de las balas, etcétera, etcétera, y pudieron reencontrarse recién en Neuquén, muchos de ellos. Hay lindas historias para rescatar de ese reencuentro. Es un hecho importantísimo lo que ocurrió en Neuquén. Y justo yo tuve que cubrir para un canal de Buenos Aires que trabajo desde acá como corresponsal ese encuentro, ese desfile. Y justo, bueno, el conductor que estaba en el piso en el canal, salíamos en vivo, yo le decía, dame aire porque se está terminando el desfile, estaban con otra cosa, no me acuerdo, y le digo, dame aire porque se está terminando el desfile, se me van a ir los veteranos y estamos apremiados. Me da aire y en el momento que me da aire está muy cerca Horacio Haga. Entonces lo llamo y le digo, vení que te quiero entrevistar. Y lo que son las cosas, ¿no? Horacio lo primero le dije, bueno, qué sensaciones tenía, qué había experimentado. Y lo primero que me dice Horacio Haga en esa breve entrevista es, yo siempre te dije que a nosotros nos faltó el abrazo cuando volvimos. Bueno, este abrazo lo recibí hoy en este desfile y en esta convocatoria que todos los vecinos de Neuquén y del Alto Valle vinieron a compartir con nosotros y es el abrazo que nos había faltado. Se concretó ese abrazo, ¿no? Bueno, lo que son las historias, ¿no? Cuando uno puede unir las historias y cuando puede, bueno, dar ese testimonio, ¿no? Que dio Horacio de ese abrazo que le faltó, que está en el título del capítulo referido a él, y ese abrazo que recibió ese día en ese gran desfile y en esa convocatoria, ¿no? Que mucha gente de la ciudad le dio a los veteranos. Así que bueno, bien, era eso que venía en relación a lo que también hablabas, Ricardo. Bueno, les agradezco la atención. Perdón. Yo te quiero hacer un comentario. Primero, rescatar tus palabras con respecto a la conmemoración de Malvinas, que no quede en la memoria de efemérides, ¿no? Sí. Que eso es lo que más duele. Sino también a que haya sido una obra regional. Si bien hay entrevistas, porque nace de tu tarea como periodista, elaborar una obra, desde mi punto de vista, si bien es histórica, es narrativa, porque tiene todo su tinte narrativo, regional, tocar temas regionales, que haya más. Ojalá que esto sea, no sé, esa punta del ovillo para que se sigan y se siga indagando, así como vos investigaste algunos temas, algunos familiares, hiciste esta investigación por detrás para poder lograr cada una de esas entrevistas, que ojalá que no quede el año que viene. Yo pienso siempre, pasa un año más, ya no es un año redondo, ya es 41 años, es necesario que haya otro homenaje, sí es necesario. Siempre pensamos la historia a 100 años atrás. Acá, si no es de la conquista o no es de la
territorio, venir un poco más hacia adelante. Esta es nuestra historia reciente, a quienes nacimos después de la gesta, como me tocó a mí, lo aprendimos de lo que ustedes nos van comunicando. Pensando en los que vienen, sí. que no quede acá, que no concluyan, ojalá que continúe. Sí, me parece que es importante, ¿no? Tantas historias que todavía hay para escribirse y bueno, para eso, como decía Sara hace un rato, ¿no? Están los historiadores, ¿no? Los que han seguido la carrera y la llevan adelante, y estamos los que nos gusta la historia, que nos gusta la historia, que nos gusta retomar hechos históricos, porque también tiene que ver con cómo vamos contando estos hechos a las nuevas generaciones, ¿no? Yo doy clases de periodismo en el Instituto Seneca y he escuchado de alumnos, de jóvenes alumnos, no tienen la culpa porque debe haber alguna distorsión en el aula, pero tengo alumnos que creen que la guerra de Malvinas fue en democracia, ¿no? Bueno, me parece que ahí también tenemos que trabajar un poquito más en las aulas, sobre todo los docentes. No estoy echándole la culpa a los docentes, sino que también poder, porque si no pasa esto de, bueno, uno lo escucha en comunicadores, ¿no? Bueno, son hechos de hace 40 años, o como yo escuché en una redacción, pero otra vez el tema de los juicios a los represores en Neuquén, en otras partes, ¿no? Bueno, son los mismos que hoy ponen en tapa el furor por la película Argentina 1985, pero para que sea furor esta película, y en mi caso, vengo cubriendo los juicios por delitos de lesa humanidad que ocurrieron acá en la región desde el segundo juicio, porque no estaban en el diario en el primer juicio, en 2008, ingresé ese año, y tuve que escuchar, ¿no? Esas cosas. Bueno, ¿por qué cubrir un juicio de delitos de lesa humanidad? Y porque todavía se sigue dando testimonio de lo que fue esa época y lo que sufrieron jóvenes, adultos, familiares, mayores, hijos, nietos, ¿no? Me parece que está en nosotros, en quienes nos interesa la historia, seguir construyendo memoria para que esas generaciones nuevas no digan, y fue en democracia la guerra, ¿no? Algo pasó ahí. Entonces me parece que es importante que sigamos reuniéndonos y haciendo estos encuentros, tanto los que son historiadores como los que nos gusta la historia y la tratamos de recrear desde otro lugar, como puede ser desde el periodismo, desde la crónica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está bueno hacerlo, ¿no? Y está bueno dar a conocer, ¿no? Estos trabajos regionales, porque hay todavía muchas historias. Yo me maravillo, soy compañero de Mario Chipitelli en la redacción del diario, ¿no? Y bueno, ha publicado notas, artículos de pequeñas historias que ha recreado y bueno, la verdad es que y toda la repercusión que va teniendo eso. Entonces todavía necesitamos seguir construyendo memoria, seguir rescatando y quizás también, bueno, en términos periodísticos uno siempre tiene que darle la vuelta de tuerca y no hacer una crónica o una historia académica, ¿no? O no basarse en lo académico, porque bueno, el periodismo hoy exige y las audiencias exigen, ¿no? Esa vueltita de tuerca que uno le tiene que dar para llamar la atención, o como se dice en las redacciones, para que una nota tenga más clics estamos regidos por la dictadura de los clics, ¿no?
más que escribamos bien una historia o una nota, si no tiene clics, la bajan. Es lamentable eso, pero bueno. Y uno por ahí pasó, no sé, 3 días buscando el dato, ¿no? Para hacer esa nota, y bueno, a veces pasa la dictadura de los clics. Pero bueno, hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que seguir insistiendo y hay que seguir haciendo esto porque hoy en los medios periodísticos lo que uno está viendo es una mayor cantidad de textos que tienen que ver con historias o con tratar de contar estas historias de vida, ¿no? Entonces me parece que por ahí tenemos que andar, ¿no? A la gente le gusta que le cuenten historias, a todos nosotros nos gustaba cuando de chicos, ¿no? Nos contaban una historia antes de dormirnos y nos íbamos a dormir con esa historia y después la recreábamos seguramente en los sueños, ¿no? En la vigilia. Y bueno, es lo que nosotros tratamos de ir reproduciendo, ¿no? Así que, bueno, desde ya les agradezco la atención, la amabilidad, la invitación de la Junta y bueno, traté de hacer este aporte de lo que fue estas historias de Malvinas. Así que muchísimas gracias.